Hoy queremos compartir en torno a una mirada a la realidad, pero en clave de esperanza. Para los que creemos, solo es posible pues mirar la realidad con realismo, pero descubriendo también las semillas de vida y de resurrección que están ahí en medio de lo complejo, de lo desafiante, de la realidad. Así que todos bienvenidos a esta tertulia en la que nos acompañará de una manera muy especial el padre Guillermo Campuzano, a quien le agradecemos por estar con nosotros. Los invitamos a que iniciemos tomando conciencia de la presencia de Dios, el Dios que nos convoca, el Dios que atraviesa también nuestra existencia en clave de resurrección, de vida nueva, que nos hace pensar que nuestra misión también ahí donde estamos cada uno de nosotros es trabajar por el reino y ayudar a que esta realidad se parezca un poquito más a esa que fue la pasión de Jesús, el reino. Vamos a iniciar dejando que nos resuene esta canción y sintiendo que todos nosotros tenemos corazón mestizo. Las olas de la playa, la barca y la atarraya en un amanecer. Eres la cumbre de glaciares, la noche en los salares, el mate y el café. Eres maíz de resistencia, laguna de la sierra que lucha por vivir. Que sale a recorrer la tierra buscando por venir, por venir. Latinoamérica, mestizo corazón, que la justicia te dé la paz, le pido a Dios. Tu pueblo que aún con sus heridas no olvida sonreír. ¿Quién resiste imaginarse el sol de la esperanza brillando sobre ti? Latinoamérica, mestizo corazón, que la justicia te dé la paz, le pido a Dios. Latinoamérica, mestizo corazón, que la justicia te dé la paz, le pido a Dios. Por los sueños que tenemos, la paz le pido a Dios. Por los hijos y los nietos, La paz le pido a Dios. por la selva que se incendia, La paz le pido a Dios. de Tijuana a Punta Arenas, La paz le pido a Dios. Es tiempo de abrazar al que dolor causó.
ríos de sanidad brotando del perdón. Es tiempo de elevar al cielo una oración de la transformación que da el amor, que da el amor. Seguir a Jesús tiene consecuencias y contemplar la realidad, pues tiene que movernos a misericordia, a compromiso, a solidaridad. Esa es la gracia que le queremos pedir al Señor en esta tertulia. Le doy la palabra a Felipe, que será quien presente al Padre Guillermo Campuzano. Hoy nos acompaña en esta tertulia de aproximación a la realidad desde la perspectiva de la esperanza, una persona muy especial y que nos va a compartir desde la vivencia algunas reflexiones sobre este tema. Él es el Padre Guillermo Campuzano, misionero vicentino, vicerrector de la misión y ministerio de la Universidad de Paúl, miembro del equipo de reflexión teológica de la CLAR y también ex colaborador de la ONU, alguien que conoce muy bien los contextos difíciles que pasamos en estos tiempos. Le damos la bienvenida, Padre Guillermo, y lo escuchamos. Miremos a la realidad, pero que tratemos de encontrar en la realidad, en el corazón de la realidad, una semilla de la esperanza. Y que las semillas de la esperanza las encontremos en el campo de la desesperanza. La realidad hoy es un espacio de una profunda desesperanza para mucha gente. Y como el gran desafío para nosotros es encontrar en ese campo de profunda desesperanza unas semillas de esperanza que algunos se atreven a tirar y que algunos se atreven a vivir. La esperanza hoy debe ser una opción personal y una opción de las comunidades. La esperanza es una convicción profunda, de esas convicciones que uno entrega y entonces se convierte en una manera de existir y una manera de resistencia activa. Yo no creo que haya una resistencia más activa hoy a la desesperanza que nos viene de la realidad que la esperanza. La resistencia activa sucede en la esperanza frente a la desesperanza. Yo encontré a una mujer en una favela de Sao Paulo que me dijo que su esperanza era humillada todos los días cuando ella veía vacío el plato de sus hijos en la mesa. Y en una visita que recientemente hice a África, en uno de los países africanos, yo vi campesinos empujando, un papá empujando una bicicleta con 5 o 6 racimos de plátanos, de bananas, con 2 niños pequeños que le ayudaban a empujar la bicicleta al papá. Ellos se solidarizaban y se hacían turnos para ayudar a empujar. Yo pregunté cuánto tiempo iba a gastar ese señor subiendo esa montaña gigante con los bananos y me dijeron que todo el día subía y bajaba otra vez. Y empujar los plátanos arriba es un hecho de resistencia a la pobreza y es un hecho de esperanza frente a la insostenibilidad del modelo de realidad que tenemos. Voy a presentarles 7 puntos. El primero es la ruptura de los grandes relatos y el vacío de sentido a todo nivel. La ruptura de los grandes relatos y el vacío del sentido en todos los niveles. Las sociedades actuales
La sociedad actual, las sociedades de hoy, atraviesan una ruptura, un derrumbe, que es un derrumbe silencioso y que se está caracterizado por una quiebra profundísima en las narrativas que le daban sentido a las cosas más esenciales y al orden social, al orden político, al orden económico. La idea de progreso común, la iglesia de la noción de ciudadanía como un sujeto estable e incluso el consenso básico sobre la verdad pública se han desmoronado, se han erosionado profundamente. No se trata solo de un problema institucional, sino que se trata de un colapso de los imaginarios compartidos que permitían reconocer mutuamente como parte de un mismo mundo el uno y el otro. Es como si el contrato social del que habló Rousseau, el contrato social que es esencial para la coexistencia humana, se hubiera roto y el contrato social se hubiera quebrado y se hubiera erosionado. Yo percibo en el modelo de realidad de hoy, marcado por el individualismo radical, una ruptura profundísima en el imaginario de un contrato social, de un contrato colectivo, y que a algunos les da la sensación de que es la muerte del imaginario de coexistencia pacífica y coexistencia justa. Eh, en eso uno ve que van emergiendo identidades fragmentadas, emociones colectivas desbordadas, una incapacidad de construir el nosotros, un nosotros incluyente. La crisis de hoy en su raíz es una crisis de la realidad, es una crisis simbólica, en el simbolismo de todo lo humano, como si la comunidad humana hubiera perdido sus puentes interiores. A mí me sorprendió cuando León XIV inauguró su papado, porque en el corazón de las palabras que dijo desde el balcón, cuando se estaba presentando al mundo, usó la palabra puente. Entonces, en ese espacio de ruptura de los grandes relatos y de vacío de sentido, ¿cuál es la semilla que está adentro, escondida en ese campo de desesperanza? ¿Cuál es la grieta fértil? ¿Qué grieta fértil hay en ese campo de desesperanza? Cuando las narrativas se derrumban, surge la posibilidad de crear otras nuevas narrativas. Los que le apuntan a la esperanza, hoy los que le apuntamos a la esperanza, le tenemos que apuntar a la construcción de nuevas narrativas. La esperanza nace como la capacidad de imaginar lo que aún no existe y de ser artesanos de algo no conocido. La artesanía de la esperanza es la artesanía de lo desconocido. La artesanía de la esperanza es la artesanía de lo que aún no ha sucedido, de lo que nos falta por construir y de unas narrativas que solidifiquen ese camino. Imaginar lo que aún no existe, reconfigurar el sentido desde lo humano, una apuesta por lo humano y una apuesta por la vida, una apuesta por la tierra. Lo humano no en la fragmentación de la narrativa de lo humano, porque ya aprendimos desde todo el proceso que hicimos con la Laudato Si que todo está interligado, como cantamos tantas veces, todo está interligado, como si fuéramos uno, todo está interligado en esta casa común. La narrativa de interconexión, la narrativa de interconexión. Cuando uno camina mucho y va a muchos lugares, a muchos países, uno se sorprende cuando uno descubre que hay lugares de resistencia y que hay lugares en donde se van creando nuevas narraciones, nuevas narrativas. Yo siempre ando con un cuadernito pequeño en donde tomo nota y lo llevo a todas partes. Ese pequeño lo llevo a todas partes y yo lo que voy, yo trato de describir las narrativas nuevas que oigo, los relatos nuevos, la gente intentando construir relatos nuevos. Yo creo que hay
dos cosas que a mí me dan mucha esperanza. Una es el movimiento global de solidaridad. Hay un movimiento global de solidaridad en la Tierra frente al movimiento generalizado de individualismo y de egoísmo y de indiferencia. Yo veo en grupos pequeños, en comunidades, en todos los lugares de la Tierra, yo veo manos extendidas, gente intentándolo, gente haciéndose solidaria. Eso es una semilla en la fragmentación y en la ruptura de este gran relato de lo humano, que es un relato interconectado. Entonces, la esperanza es una semilla que cae en ese campo de desesperanza. Dos, segundo, el desplazamiento del poder y la pérdida de control. Es la lucha por el control y el desplazamiento del poder para ver quién tiene el control, que es el corazón de lo que los especialistas han llamado la crisis de lo institucional. Vivimos una realidad desinstitucionalizada por la falta de fe en lo institucional, pero en el fondo lo que está en juego es el colapso, el desplazamiento del poder y el desplazamiento del control de la realidad. Entonces, las estructuras visibles ya no gobiernan la vida. Y la familia, la escuela, la iglesia, el gobierno, todo eso se ha resquebrajado paulatinamente, progresivamente, de una manera muy significativa, y ya no controlan las narrativas, ni son estructuras visibles que gobiernen el hecho humano. Pero sí hay fuerzas invisibles que lo hacen. Las fuerzas invisibles, que son fuerzas tecnológicas, financieras, informacionales. Miren, en el primer mundo estamos discutiendo la ética. Yo vivo en Filadelfia. Aquí estamos discutiendo la legalidad de la inteligencia artificial. Ya hay algunas demandas en algunas escuelas, estudiantes demandando colegios, universidades intentando salirle al paso a eso. ¿Por qué voy a gastar yo 2 meses de investigación si la inteligencia artificial me da la investigación hecha? Porque yo voy a gastar 2 años de mi vida en una investigación. Porque hay un chico que hizo una tesis de universidad en 2 meses y la tesis fue valorada como perfecta, pero con la ayuda de él dijo, yo solo le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera la investigación, no más nada. Es una cosa muy complicada. Pues mientras en el mundo hay lugares de la Tierra en donde hay seres humanos obligados a gastar un día entero empujando 5 racimos de plátanos para sobrevivir, que no han accedido ni siquiera a la revolución digital. A mí me produjo indignación este viaje a África, indignación por la ruptura de los lenguajes y las discusiones. Me produjo indignación saber que hay lugares de la Tierra que están tan excluidos de esta lógica de control y de poder, y que es una manera en que el mundo está organizado. Entonces, eh, estas fuerzas invisibles, estas fuerzas invisibles que son tecnológicas, algorítmicas, financieras e informacionales, son las que moldean la existencia cotidiana y lo hacen sin que haya deliberación pública. El individuo experimenta la pérdida del control sobre su destino. La familia, la sociedad, la comunidad y los pueblos se sienten profundamente conducidos en su propia historia sin que tengan un qué decir sobre su propia historia. ¿Qué semilla de esperanza está escondida ahí? Si en el primer hecho está escondida una grieta fértil, que es la capacidad de hacer nuevas narrativas y de resistirnos haciendo nuevas narrativas. En este segundo, en el desplazamiento del poder y la pérdida de control, hay una semilla de esperanza profundamente incrustada en el campo de la desesperanza, que es el descentramiento también, un descentramiento en el que se revelan ilusiones en la que somos capaces de percibir los que intentan tener un control absoluto de todo.
que abre espacio a otro tipo de poder, a otro tipo de poder y a otro tipo de ética. Se trata del poder de lo comunitario y la ética de lo común, de lo creativo, de lo vulnerable, de, de lo pequeño y de lo vulnerable que se organiza. Alguien dirá que nosotros somos unos locos, pero es que nosotros estamos fundados en el Evangelio y la lógica del Evangelio es la lógica no del control ni del poder, sino del valor de lo pequeño, del valor de los medios pobres y del valor de la experiencia común. El reino de Dios, la mejor descripción del reino de Dios es esa fraternidad, sororidad universal en la que también somos hermanos y hermanas de la tierra y que nos la jugamos todas solo por una cosa, por la vida. Eh, Ahí surge lo creativo, en lo vulnerable, la creatividad de lo vulnerable, lo pequeño que se resiste y que se vuelve signo. La esperanza surge cuando comprendemos juntos que el poder eh, puede ser desafiado y puede redistribuirse y redistribuirse desde abajo, desde las bases, desde lo humano, desde lo humano. Yo estoy hablando de cosas que apuntan a ser artesanos de esperanza en la, la opción por la otra vía, optar por la otra vía. Y diciendo la otra vía, estoy citando a Morán, el filósofo francés, que durante la pandemia habló de la otra vía, vivir por la otra vía, intentar vivir de otra manera, ser de otra manera, estar de otra manera, desde la manera de lo más auténtico de lo humano. Eh, Tenemos esa posibilidad que es muy fuerte, que es una posibilidad muy real también. El tercer elemento, el cansancio civilizatorio y la crisis de lo humano. La cultura dominante exige rendimiento permanente. Esta cultura dominante exige una hiperexposición eh, de conectividad de los medios sociales, exige velocidad, competencia y exige éxito continuo. Siempre estamos como compitiendo. Este ritmo quebranta la interioridad humana, la interioridad de lo humano, porque la persona es forzada a vivir en el afuera, vivir en la apariencia, vivir en lo que visibiliza y tiene miedo de... Yo estaba hace poco en Ecuador haciendo un entrenamiento para personas que trabajan con el mundo migrante y me sorprendí cuando les pedí que hicieran una experiencia de 45 minutos de silencio, de interioridad, para preguntarse por sí mismos. Casi imposible, casi imposible, casi imposible, porque la interioridad está siendo cuestionada en la exigencia de estar exiliados de nosotros mismos, que agota la vida espiritual, el lugar donde todo se conecta. Y ahí solo surge ansiedad colectiva, ahí solo surgen soledades masivas y soledades masivas tóxicas, desesperanza afectiva, sensación difusa de que algo esencial se ha partido, se ha perdido, se nos perdió algo esencial, lo interior. Sin embargo, en ese desgaste emerge también una semilla que la encontramos tirada por todas partes. Despertar. Los grandes pensadores del mundo llevan un par de décadas diciéndole a la humanidad. Yo uso la frase de Pablo, ellos lo han dicho de muchas maneras: despierta tú que duermas, despierta tú que duermes. Es como si frente a la desesperanza de la realidad,
a nosotros nos tocará despertar, el despertar de una nueva conciencia espiritual. Yo, yo, yo estoy muy convencido de que hay en el mundo un grupo de la humanidad que está despertando a una nueva conciencia espiritual. Yo creo que Francisco fue uno de esos iluminados que intentó que la iglesia despertara a una nueva conciencia espiritual, que él la llamó al interior de la iglesia proceso sinodal, y que hizo todo lo posible porque avanzara. ¿Y la iglesia qué hizo? La iglesia se resistió y se sigue resistiendo y le dijo prácticamente que no. Y él no pudo avanzar el modelo hasta donde hubiera querido para no sacrificar la unidad. La transformación se quedó al lado para mantener viva la unidad. Es muy complicado eso, para mí muy complicado. A ese cansancio le emerge ese despertar. El cansancio revela lo que la cultura había ocultado, un deseo profundo de una vida más auténtica, más íntegra, más humana, más estable, donde la saturación rompe, la esperanza inspira búsquedas nuevas, conquistas éticas, y unas búsquedas de lo humano y de lo nuevo, silencio. Palabras que han emergido en estos últimos años son muy fuertes. Resiliencia. En todo lugar se habla de resiliencia, vulnerabilidad, silencio, interioridad, espiritualidad, vínculos que sanan, los vínculos que nos sanan. Nos atreveremos nosotros a unirnos a quienes se resisten desde ese despertar espiritual. Cuarto, cuarto, estoy calculando el tiempo, santo Dios, santo fuerte y santo inmortal, decía mi abuela, cuando las lentejas ya se le habían quemado y no había nada que hacer. Entonces, cuarto, la interdependencia global. La interdependencia global como herida y la interdependencia global como oportunidad. Como herida y como oportunidad. Nunca la humanidad había estado tan conectada, pero tampoco tan fracturada, tan rota, tan dividida. Las redes globales que podrían unirnos amplifican desigualdades, como esa que yo menciono de ese hombre con los plátanos que no me he podido quitar de la cabeza. Y también amplifican violencias, la censura del otro, la cancelación de la otra persona, migraciones forzadas, eh, ecocidios, exclusiones sistémicas, pobreza reconfigurada. La interdependencia nos muestra simultáneamente nuestra vulnerabilidad y al mismo tiempo nuestra necesidad mutua. Nos sentimos profundamente vulnerables, desconectados, y entonces desde dentro algo grita, te necesito, y tú me necesitas a mí. La esperanza aparece precisamente ahí, en la interdependencia dolida, una interdependencia herida que necesita sanación. Lo que hoy se vive como fragilidad puede convertirse en conciencia, conciencia de comunidad, conciencia de estar juntos. Yo me acuerdo que cuando comenzó el proceso sinodal, a la primera persona que yo le escuché hablar de la mística del nosotros y la mística del nosotras fue a Liliana Franco en una reunión del equipo de teólogos de la CLAR. En una de las discusiones que estábamos teniendo, Liliana Franco habló de la mística del nosotros, la mística del nosotras. Pues yo creo que esa es la semilla de esperanza que está dentro de esa interdependencia dolida, esa interdependencia herida, esa interdependencia que a todos nos duele, como herida y también como una oportunidad. La interdependencia nos muestra simultáneamente nuestra vulnerabilidad, nos muestra simultáneamente nuestra necesidad de ayudarnos, nuestra necesidad de encontrarnos, de cuidarnos.
La palabra cuidado, la ética del cuidado y la ética del reconocimiento han emergido fuertemente. Y si ustedes ven, yo no estoy haciendo un análisis político, teológico, perdón, político, social, económico de la realidad, sino mucho más antropológico y con mezclando en lo antropológico unas dimensiones de teología. Pero es que es para, y ecológico también, porque el quinto elemento, voy a hablar del colapso ecológico, pero es leer desde esos ámbitos, porque todo lo demás se desprende de ahí. El orden global económico, el orden global político se desprende de estas realidades. El colapso ecológico y la sabiduría de los límites es el quinto elemento. La tierra grita. Eso pues lo ha dicho todo el mundo y está escrito en 10.000 carteles, que son los gritos de la tierra y los gritos de los pobres. Incendios, sequías, deshielos, extinciones masivas, migraciones masivas de animales. Yo estaba en un campo forestal en la frontera de Mozambique y una señora dijo en una reunión que la libertad de movimiento de las especies es una condición para la sobrevivencia de todas las especies. Yo escribí eso inmediatamente en mi librito, aquí en este librito. La libertad de movimiento de las especies es la manera en que las especies sobreviven al colapso ecológico. La movilidad humana es la movilidad humana como una libertad que no es negociable hoy, es una condición para la sobrevivencia de lo humano y de todas las especies. Por eso nos tenemos que resistir con todas fuerzas a quienes criminalizan la migración. Y criminalizan la migración para frenar los procesos migratorios que se hacen por una causa de sobrevivencia. Porque la única especie migrante no es la especie humana. La especie humana migra con conciencia, pero todas las especies que existen migran con una conciencia vegetal, una conciencia animal, una conciencia ecológica. La raíz de esa conciencia está sumergida en el planeta, en la Tierra, que protege y cuida de la vida. Entonces, vivimos el final de una época y el comienzo de una nueva época y todavía no hemos entendido de qué se trata, en el que la vida está en juego y nosotros tenemos que jugárnosla por la vida. Ahí hay una esperanza, una raíz de esperanza profundísima, como una forma de conversión. Francisco la llamó conversión ecológica. Cuando se reconoce el límite, aparece la posibilidad de una nueva relación con el mundo. El límite de los recursos de la naturaleza, la vulnerabilidad de la tierra. Para nosotros entrar en una relación con la tierra simbiótica más humilde, más respetuosa. La crisis ecológica reclama de nosotros respeto por la tierra, una relación de respeto con la tierra, una relación de mutualidad con la tierra. Y ese es un motivo de esperanza que también toca nuestro estilo de vida que es lo que es intocable hoy. En el mundo lo que es intocable es el estilo de vida de cada cual. Da para otro término, Jairo, Felipe. Para uno último y termino. Porque si Tranquilo, no, padre. bueno, Continúe, estamos bien de tiempo. la transformación tecnológica y la pregunta por lo humano en la transformación tecnológica. Si uno le pregunta a la inteligencia artificial, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Y la inteligencia artificial nos dice que la humanicemos.
Muy gracioso. La inteligencia artificial pide que los humanos la humanicemos. En algunas constituciones de algunas comunidades se habla de la humanización de la tecnología. Hoy tenemos que hablar de la humanización de todo lo tecnológico y también de la inteligencia artificial. Los algoritmos nos han convertido a todos, nos van convirtiendo a todos en sujetos de consumo. Hay un perfil de consumo de cada uno de nosotros. Todos los que usamos la inteligencia artificial y los sistemas de conexión virtuales somos objetos de consumos algorítmicos. La inteligencia artificial y la automatización reconfiguran la percepción, las relaciones, el trabajo, la identidad. Yo le doy gracias a Dios que estoy llegando a los 60 porque de esto me va a tocar apenas como 5 o 6 años y ya. Yo claudico y tiro la toalla bueno, no sabe uno, pero Dios santo, lo que le viene a los que están jóvenes, así como Felipe, que Dios los ayude. Am, la línea entre lo humano y lo artificial se va desdibujando, se desfigura, se desdibuja. Surge la pregunta fundamental: ¿qué significa ser humano en un mundo donde las máquinas no solo hacen, sino que piensan, predicen y deciden? ¿Deciden? ¿También deciden? No sé. Entonces, la esperanza está ahí como un desafío. Nos obliga a volver a lo esencial, la capacidad de compasión que una máquina no puede. ¿Qué es lo más humano de lo humano? Vean, yo lo voy a decir desde mí mismo, con toda la libertad que tengo, estando con ustedes, que los siento como amigas y amigos. Yo no creo que hay nada mejor de lo humano que el estado de solidaridad y el estado de compasión. Yo no creo que haya absolutamente nada mejor en lo humano que cuando una persona está en el estado de solidaridad y en el estado de compasión. Y yo encuentro que ese es el lugar total de la artesanía de la esperanza y también de la artesanía de la paz, que transforma las armas de guerra en instrumentos para arar la tierra, instrumentos que transforman la tierra, como dice el profeta Isaías. Y nos atreveremos nosotros a abrazar lo mejor de lo esencial, de la esencia de lo humano, y abrazar el movimiento global de solidaridad, el movimiento global de la solidaridad. La esperanza es una semilla escondida en esta noche del mundo, en esta historia. Yo no voy a pasar al otro punto, pero lo cierro aquí. Los grandes pensadores todos coinciden en que las crisis históricas más profundas surgen para que los humanos nos hagamos conscientes y despertemos a lo esencial, a lo esencial. Y este es un paso hacia la esperanza como una opción y como una propuesta y como una condición. Si estamos hablando de derrumbes de sentidos, de pérdidas de control, de luchas por el control, si estamos hablando de gobiernos que intentan controlarlo todo desde experiencias inhumanas, del cansancio de la cultura, de la sed de alteridad que se despierta, de la interdependencia herida, dolida, nos atreveremos a la otra vía, ser en el mundo de otra manera que sea signo y estar de otra manera en el mundo que sea signo. La artesanía de la esperanza es la osadía de ser y estar de otra manera en el mundo. Ser y estar de otra manera. No se trata de hacer cositas, sino ser y estar individual y colectivamente, ser y estar de otra manera en el mundo. Y esa otra manera no es la manera masiva, sino una manera pequeña, de los que se atreven a hacer levadura
ser comunidades que son levadura y ser personas que son levadura. Semilla, semilla, levadura, semilla, levadura. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Nos has puesto a pensar y a situarnos en una realidad de desesperanza, pero en la que encuentras y nos has hecho también ponernos con esperanza. Hay semillas de esperanza. Y creemos que el Evangelio, ese buen Jesús, nos inspira, ¿verdad? Y todo lo que has dicho, esa pequeña semilla, que lo creemos desde esas bienaventuranzas, eso de ponernos en pie, porque sabemos que lo contrario de la esperanza es el miedo, es la parálisis. De todas maneras nos ayuda como a situarnos en una nueva realidad, en una realidad distinta, que es la de ese buen Jesús, y que por eso le seguimos apostando, ¿verdad? A un mundo mejor y a un mundo distinto. Gracias por tu intervención, nos quedaste viendo la séptima, ahí quedamos con esas ganas de saber de qué se trata, pero seguramente nos va a ayudar, y si la podemos también hacer un momentico, pues magnífico. Pero también queremos escuchar otras voces, alguna pregunta, alguna resonancia, alguna emoción de haber escuchado esta manera tan positiva frente a la esperanza, frente a la vida, frente a una nueva vía, a otra manera de ver el mundo desde la desesperanza, que a veces nos lleva al pesimismo, que a veces nos lleva a la desesperación. Pero hoy tú nos has puesto en esa semilla de querer actuar por un mundo mejor. Damos la palabra a quien quisiera alguna pregunta, alguna acotación, etcétera. Estamos abiertos para escuchar. Y si no, Memo nos dice la séptima, que la tengo guardada. Bueno, si alguien levanta la mano, si no, miramos la séptima que tenías allí, ¿verdad? Alcides, te escuchamos. Sí, Guillermo, muchas gracias. Hacía tiempo no te veía. Yo le agregaría, creo que se pasó o está implícita, no solamente ser estar, sino en relacionarse. Una nueva manera de relacionarnos, porque muchos son y están, pero se quedan en la mismidad y hay que ir a la alteridad, entonces hay que pasar a la relación. Y otra inquietud que tengo es los análisis antropológicos y teológicos, bueno, muy claros, nos dicen mucho, nos invitan a la resistencia, nos invitan a la indignación y salimos convencidos después de una lectura o después de una conversación de que debemos indignarnos ante estos hechos injustos y resistir. Pero cuando vamos al escenario político, hacemos lo contrario. Gracias. Muchas gracias a Alcides. Para mí, el ser de lo humano es un ser relacional. La esencia de lo humano en la antropología cristiana y en la antropología en general es lo relacional. Y en el Evangelio solo hay una condición. La única condición del Evangelio es lo relacional. Te agradezco mucho que lo anotes y que lo digas, porque eso es esencial. La condición del Evangelio es lo relacional. Y esa es la única condición del Evangelio. La única condición del Evangelio es lo relacional, porque esa es la única condición de lo humano, de lo antropológico. Y el Evangelio abraza la antropología totalmente. Ese es el corazón de la antropología cristiana. Así es que sí, ser de la manera humana es ser relacionalmente. Y sí, la acción política es muy compleja, además por la teatralización de lo político. Hoy tenemos teatreros de lo político y tenemos títeres de lo político y tenemos una polarización de lo político que es devastadora, porque no hay espacio para los acuerdos, no hay espacio para el bien común. En lo político es donde más se rompe lo humano y lo ecológico, precisamente por esos motivos. Muchas gracias, Alcides. A usted, Guillermo, muy amable. Muy bien, ¿alguien más quisiera hacer alguna acotación, alguna pregunta, alguna emoción también que nos llama a todo esto que hemos escuchado? Bueno, Memo, pues dinos un poco lo de la séptima.
Teníamos que nos Bueno, dejaste con esa inquietud. la séptima es algo que tú empezaste a mencionar y que es muy importante. Es el auge de autoritarismos, también autoritarismos afectivos y la búsqueda de pertenencia, la necesidad de pertenencia de lo humano, de todo. Y el miedo que tú hablabas, la incertidumbre, la ansiedad, el festival de incertidumbres, así lo han hablado, lo llamó Morán, también es en su lectura de la pandemia nos ha dejado un festival de incertidumbres, pero eso se ha extendido, de ansiedad colectiva, abren el camino a liderazgos que prometen orden, eh, que prometen identidad, que prometen eh, la simplificación del mundo y que para hacerlo usan grupos humanos como enemigos de lo político, usando un orden, una ética de lo político fundada en un viejísimo adagio de Platón. En la política, si no está saliendo bien las cosas, búscate un enemigo y haz que ese enemigo tuyo sea el enemigo de tus votantes, de la sociedad, y destrúyelo. Ese es un principio político tremendo, porque es la polarización de lo político total. El otro no es alguien que está haciendo política conmigo, es un enemigo que hay que descalificar. Entonces, eh, y para hacerlo se prometen autoritarismos afectivos, mesianismos afectivos. La conexión afectiva en lo político es impresionante. Y desde el teatrismo y desde la ópera de lo político, el cantor político que lo hacen en público, inclusive cantan y bailan. Eso es una locura. Yo puedes cantar y bailar nada porque me desentono tocando una puerta. La política se vuelve emocional, muy emocional, y la verdad se vuelve manipulable, y la libertad se reduce a proteger una ilusión de lo que da seguridad, proteger una ilusión de lo que a nosotros nos da seguridad. Ahí, en eso que es muy serio y muy profundo, surge un anhelo profundo, que es la semilla de esperanza escondida ahí. Las personas necesitan comunidad, pertenencia, claridad, sentido, y solo se construye desde la organización de lo social, desde las conexiones sociales. Las, las sociedades más fecundas son sociedades en las que lo social, la sociedad civil está muy organizada. Y una sociedad civil muy organizada en la que se defiende y se protege a la clase media. Y se intenta a los pobres subirlos a la clase media y a los ricos bajarlos un poquito, por lo menos clase media alta. Eh, que es a acortar la brecha. Es decir, que el imaginario emocional no gobierna, sino que gobierna el imaginario del bien común. El imaginario del bien común es un imaginario profundamente humano, y el imaginario del bien común es un imaginario profundamente liberador y transformador de una persona y de una comunidad. El imaginario del bien común es un imaginario capaz de sanar el orden político del mundo, y el imaginario del bien común como un estado de pertenencia, como un lugar de pertenencia, un lugar de sentido de pertenencia. El bien común como un lugar de sentido de pertenencia. Ser artesanos de la esperanza, jugándonosla todo por el todo, por la vida, obviamente, y jugándonos todo, por el bien común. Si las religiones no contribuyen al bien común y las religiones no defienden la vida, ¿para qué las religiones? Yo lo digo así abiertamente. ¿Para qué el fenómeno religioso? Si el fenómeno religioso no construye alrededor del bien común,
desde su fe y no construye a la defensa y el cuidado de la vida, ¿para qué es el fenómeno religioso? Para alabar a Dios, sería alabar a Dios en el vacío. Y eso es lo que le ha pasado a las religiones. Las religiones muchas veces caen en la alabanza de Dios en el vacío y por eso perdemos a los jóvenes, a los intelectuales, al mundo crítico, perdemos a la gente. Los pobres se quedan, ¿por qué? Porque el espacio religioso se les vuelve un lugar de esperanza y entonces las religiones empiezan a ofrecerles milagrerismos. Hoy hay una oferta de milagrerismo al mundo pobre que es cruel, es cruel, es cruel. Además es irresponsable. Entonces, el auge de autoritarismos afectivos, la búsqueda de pertenencia y encontrar el espacio de la pertenencia colectivamente en la opción por la vida y el cuidado y la defensa de la vida. Y en eso, el cuidado y la defensa de la dignidad de la vida, de la dignidad de la persona, de los derechos de la vida, de los derechos de la tierra, jugárnosla todo por eso, y luego hacer una opción por el bien común, para sanar el orden político, que es el orden de lo social. Como se... Muy bien, faltaba una cosa muy importante y sobre todo que nos toca a estas realidades en nuestros países en los cuales pues el mundo, la globalización nos ha puesto en esta política vista de esta manera, pero en la que hay esperanzas también. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de escucharnos, de escucharte, de dar esta posibilidad también de esperanza, nos manifiesta y que nos pones en nuestra vida, en nuestras sociedades. La Madre Blanca Celi nos va a cerrar este momento con una oración, con unas palabras religiosas de la Compañía de María, que seguramente tú también ya habrás encontrado en la vida. Blanca, bienvenida. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Y pues muchas gracias al Padre Guillermo por esta disertación sobre la esperanza, porque creo que todo su discurso fue que hay que seguir sembrando esperanza, desde lo que somos, desde lo que hacemos, al modo de Jesús, sin espiritualismos, sino con testimonio. El Papa Francisco nos insistía mucho a la vida religiosa, a los creyentes, a los gobernantes, que ya el texto no habla, habla el testimonio. Y el testimonio, el sembrar. No sé a quién escuché hace poco que decía, si me preguntan qué tengo en las manos, yo solo le contestaré semillas. Y semillas hay que seguir sembrando. Por eso quiero invitarlos a que nos unamos a una canción, pero antes les quiero invitar a que podamos tener la posibilidad de unirnos a qué es la esperanza de uno de nuestros grandes escritores de América Latina, Eduardo Galeano. Él tiene un escrito muy lindo sobre qué es la esperanza. Voy a compartirla, si la encuentro, la diapositiva. Me perdonan un momento. A ver, me voy para aquí. Si no, la voy a leer. No aparece. Bueno, entonces dejémosla así. Vamos a escucharla. La esperanza dice así: zambullirse en lo profundo hasta que renazca la esperanza. Para mí, la esperanza es una cosa que tengo cuando me despierto, que pierdo en el desayuno, que recupero cuando recibo el sol en la calle y que después de caminar un rato se me vuelve a caer por algún agujero del bolsillo.
y me digo, ¿dónde quedó la esperanza? Y la busco y no la encuentro. Y entonces, agudizando el oído, la escucho ahí, croando como un sapito minúsculo, llamándome desde los pastos. La tengo, la vuelvo a perder. A veces duermo con ella y a veces duermo solo. Pero yo nunca tuve una esperanza de receta, comprada en una tienda de corte y confección, una esperanza dogmática. Es una esperanza viva y por lo tanto no solo está a salvo de la duda, sino que se alimenta de la duda. Eduardo Galeano. Terminemos este momento con una canción de Marta Gómez que nos habla y creo que nos resume lo que el padre Guillermo hablaba de los contrastes. Cuando yo también estuve en África, en el Congo, ya que hay una de mis hermanitas, Claudine, a mí me impresionaba eso. Las injusticias. Y uno se hace preguntas. Por eso, como Marta Gómez, nos vamos a unir a esta canción. La esperanza canta. El 60% de los créditos que se piden, los grandes créditos, no se pueden pagar. Por eso estamos como estamos. Pero hay otros tipos de créditos, los créditos pequeñitos, la gente que necesita un poquitito, lo que cuesta un horno para hacer una empanada, lo que cuestan los materiales para hacer unos collares, estas bolitas, lo que cuesta una máquina de coser, una máquina para amasar el maíz. Y estas personas que piden estos créditos en Centroamérica y en Sudamérica y en el África son en su totalidad mujeres. El 90% de ellas pagan la totalidad de su crédito. Es un éxito total. Y como no tienen nada para dar como aval, dan su palabra. Si yo pago lo que me prestaron, le darán el dinero a mi amiga. Y así, por supuesto, todas pagan. Este es un homenaje a esa fuerza y a esa entrega. De mañana doña Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dejó. Y aunque sueña, no es con duendes ni con hadas, doña Juana tiene un sueño que no cambia de color. Y no es tanto lo que pide, solo un poco es el principio, el primer paso que le ayude a caminar. Y así de paso a pasito ella va abriéndose el camino. Cuando arranque nadie la podrá parar. Canta, la esperanza canta y con el tiempo la tristeza cambia como cambia el aguacero con los vientos. Canta, que la vida aprieta pero abraza al que con empeño alza sus alas en el viento y se echará. En Managua doña Elda va amasando con sus manos el maíz como su madre le enseña. Pero entiende que sus manos no le bastan, que las ganas no le alcanzan y se le quiebra la voz. Y no es mucho lo que pide, solo un paso es el principio, una mano que le ayude a trabajar. Como es poco lo que tiene,
Su palabra es lo que vale, su palabra es la de todas las demás.